Televisión Nacional y Helados Sabor presentan su programa Gracias, amigos, una vez más. Gracias a ustedes por esta presencia. Gracias a ustedes a través de Televisión Nacional de Chile por vuestra presencia en la sintonía del programa de los domingos en la televisión chilena. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Me acompaña en los controles una persona que se negó a permitirme ingresar a este programa, que es la víspera del Día de los Muertos, aunque todos le decimos Halloween, ¿no?, que se entiende mejor. Yo había pretendido comenzar este programa con esta máscara, que es una máscara que denota muchos de los miedos que hemos vivido esta semana. Sin embargo, el director, que es un hombre de larga trayectoria, me dijo que eso no era posible y que no íbamos a desperfilar como programa hablando con máscara. Y lo tengo que decir porque yo lo visité durante la semana pasada, pasé por ahí, por esa zona casi ya en la cumbre, ¿no?, llegando a Farellones, donde vive Sergio. Estuvimos en su cineteca viendo esta joya de la televisión nacional, y en particular vimos un programa que se dio durante todo el año 74, que fue producido por Camilo Fernández, dirigido por Gonzalo Bertrán, y vimos un capítulo muy interesante, ¿no? Cuculina, no sé qué me puede decir don Sergio sobre ese tema. El gran Cuculina Show, que dio comienzo a los shows televisivos de entretención durante el régimen militar. En su primer capítulo fue un clásico, con invitados los principales. Estamos hablando de gente como Carlos Elo, Benjamín Maquena y la tía Patricia, y otros grandes. No sé si usted se recuerda de algún otro. Yo me acuerdo en particular la presentación de Pato Renán en ese periodo. También estuvo Coco Legrand con Maite Montenegro. Claro, Pedro Mesone también. Pedro Mesone, antes de ser el secretario de... Claro, todo un cuadro musical que ya no está con nosotros. No estamos, ese programa además terminó de una manera un tanto abrupta. Sí, hubieron problemas con la dirección. La verdad es que el animador trató de hacer todo lo posible para entrar dentro de los criterios de la dirección del canal, pero la dirección del canal cada vez se puso con criterios un poco más estrictos, podríamos decir. El oficial a cargo en ese momento no tuvo quizás el criterio que requería el momento. Es verdad, fíjese que creo que esos periodos nosotros los tenemos que poner, lo tenemos siempre como una referencia. Nosotros estamos de alguna manera haciendo, con nuestra audiencia y con la magia de Sergio Reisenberg, estamos haciendo un show. Y por lo mismo
todo espectáculo tiene su referencia histórica, así como los que escuchamos música tenemos algunos referentes. Antes de iniciar este programa ya tenemos claro cuánto calza desde el punto de vista rockero cada uno de los integrantes de este grupo, y por lo mismo hay una serie de cuestiones que forman parte de la historia nuestra, y creo que si nosotros cuando vamos a Cuculina estamos yendo conscientemente a esos lugares un tanto viscosos de la memoria y del horror, del cual nosotros no estamos en absoluto despegados, ¿no? Quizás el tener una perspectiva de esa manera ayuda de una mejor manera a la comprensión general de los procesos políticos. Bien, tenemos en este programa a 13 panelistas, todos ellos habituales de este espacio, desde la comuna de San Joaquín. Tenemos a un destacado cientista político, polemista, columnista en distintos medios a nivel nacional, y al mismo tiempo frecuente, habitual de este programa, a quien no había podido estar simplemente porque habíamos tenido problemas con respecto al horario. Y tenemos en consecuencia a Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo está Juan Carlos? Vagando por las calles. ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal, Sergio? A Ariel, también, por cierto, a mi amigo Paul del Clarín, que siempre lo tengo en afecto. Y solamente ya ha sido referido, un hombre que está siempre firme junto al pueblo, director del diario Clarín, Paul Walter. ¿Cómo estás, Paul? Hola, muy bien, muy bien. Saludos a los panelistas, Juan Carlos, que hace tiempo que no lo veían y no nos habíamos encontrado en este programa. Saludo también a Ariel y Gustavo. Y por supuesto al director. Bien, comenzamos. Y finalmente está con nosotros una figura absolutamente legendaria. Lo hemos comparado con Aníbal Lecter. Ahora me voy a permitir compararlo con Charles Manson, del podcast nacional, director del programa El Estallido, el compañero Ariel Zúñiga. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien, un abrazo fraterno a todos los que se conectan a Mate del Rey, un abrazo a ti, Gustavo, a Sergio Risenberg y por supuesto a Juan Carlos, un gusto, que hace tiempo que no nos cruzábamos por acá, y también a Paul, un abrazo fraterno. Bueno, esta semana que intencionadamente hemos comenzado aludiendo al horror, estuvo marcado por dos hechos bastante pintorescos, ¿no? El primero fue una conferencia de prensa estentoria de Sebastián Sichel, ex Sebastián Iglesias, en el que la prensa insistió de que él tiró el mantel, que pateó la mesa, pateó la perra, podríamos decir nosotros también, aludiendo, reclamando a la falta de apoyo por parte de los partidos de lo que en su momento fue Chile Vamos, y actualmente creo que es Chile Podemos Más, si no me equivoco, ¿no? Y básicamente lo que él dijo es que si no lo querían apoyar, que no lo apoyen. Ese sería como el centro de su declaración política, y al mismo tiempo aprovechó el momento para acusar a ¿cómo se llama? ¿No? de ser un elemento regresivo en la política nacional. Esto ha generado una serie de polémicas. Coordinadamente las empresas que se dedican a las encuestas están promoviendo la idea de que Kast tiene realmente competitividad para enfrentar a Boric en las elecciones. Muchas elecciones inclusive dan como vencedor a Kast en una hipótesis electoral frontal. Y con un bombín, como muchas oportunidades, el Mercurio, ese mismo medio que hace muy poquito tiempo rindió homenaje a Hermann Göring, al segundo hombre del Tercer Reich, ¿no? A dos planas, ¿no? El cuerpo C, páginas 16 y 17 del sábado pasado. Este mismo medio, ¿no? que
pontifica respecto o pretende pasar al pizarrón a la izquierda respecto de la violencia, ha sido también el guaripola, y aquí vamos a utilizar una palabra que le acomoda al léxico a Sergio Risenberg, ha sido el guaripola de la candidatura de Kast, que hay que decirlo, probablemente es una de las candidaturas que tiene un perfil político identitario más claro. Claramente Kast no es necesario ir muy lejos, él es un hombre, él es un nazi, ¿no? Él se reclama de aquella tradición nacionalista que en nuestro país no solamente tiene ligazón con el Movimiento Nacional Socialista Alemán, el NSDAP, sino que también con el Partido Nazista Chileno, ¿no? Aquella organización de González Fonmarés, que en los años 30, y precisamente con posterioridad a la crisis, alcanzó una cierta notoriedad, sobre todo en sectores de la pequeña burguesía, en la Universidad de Chile y en algunos sectores del ejército, ¿no? Lo que se agita detrás normalmente de este tipo de candidaturas es una forma, en realidad nosotros queremos entender de que los promotores de la candidatura de Kast no creen realmente que Kast pueda ganar, no parece razonable, ¿no? Que sobre todo después de la derrota estrepitosa del considerado peor gobierno de la historia, que es el de Piñera, pueda realmente Kast ganar una elección. Sin embargo, es una respuesta política más general, y significa que frente a la inminencia de una debacle electoral, y a lo que fue la paliza electoral de la convención, que podría replicarse también en las parlamentarias, la derecha entonces está buscando ya un camino de salida. Me parece que es como el tema central, han ocurrido muchas otras cosas, pero creo que son algunas de las cuestiones centrales, ¿no? Hay otros hechos, fallos de los tribunales, un montón el avance penoso de la acusación constitucional, pero creo que ese es el punto central. Paul, ¿cómo te ha tocado ver desde Clarín esta cuestión? Hola, buenas. Bien, hemos intentado relevar el tema, llamar la atención y prender alguna alarma, ¿no? sobre esto. Creo que cada día hemos publicado algo, alguna crítica, más que una crítica, alguna información, digamos, sobre el programa, ¿no? Hicimos algo, escribimos creo que el lunes pasado, sobre el programa de Kast, lo seguimos después el martes, también con algunos otros aspectos. Creo que tiene un programa bastante extenso, pero ahí se podían encontrar algunos párrafos, algunos artículos, donde claramente hay una intención a lo Bolsonaro y a un fascismo bastante tradicional en cuanto vamos a ocupar la jefatura del Estado, la presidencia, el poder ejecutivo, para de esa manera comenzar a desmantelar otras instituciones, empezar a cerrar ministerios. Esto también coincide con unos oficios que enviaron a distintas instituciones unos diputados que son republicanos, hay uno que es de Renovación Nacional, uno es Jürgensen y el otro es Fuenzalida, no recuerdo bien el otro. Bueno, le llegó a la Universidad de Chile, o sea, ¿dónde están ustedes dando cátedra sobre ideología de género? De esa manera. Eso también llegó a otros, creo que al Ministerio de Salud. Ustedes están atendiendo a personas trans, ¿no? Y otras cosas por el estilo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Es una forma de amedrentamiento, pero eso está dentro del programa, ¿no? O sea, vamos a empezar a cerrar todas esas cosas. Eso es una estrategia bastante clara, ¿no? O sea, ahora es difícil también llamar la atención en esto, decir que, o sea, yo creo que aritméticamente no le va a dar los números para poder llegar a la presidencia en la segunda vuelta, pero sería también muy lamentable de que tuviéramos aquí grupos, ¿no?, de matones en las calles, fascistas con porras y con palos dándole a la gente, o con armas de fuego, claramente. O sea,
si llegara a competir y perdiera, yo creo que lo vamos a tener eso durante el gobierno del Boric, ¿no? Tratando de desestabilizar como sea, ¿no? Con atentados terroristas. Ay, yo no sé si es bueno estar diciendo estas cosas, ¿no? Porque pueden haber menores de edad escuchando, ¿ah? Sería muy, claro, que lo diga un viejo, una persona que, bueno, que tenga un recuerdo, pero yo creo que, o sea, aquí Juan Carlos ya llamó a otra, y yo creo que él va a hacer su exposición sobre eso, a llamar a votar, ¿no? En forma masiva, para frenar este fenómeno. Ahora, hay otras cosas que llaman la atención, y yo creo que los deberíamos comentar. Oye, a la derecha no le costó nada, o sea, de un día para otro, se sacó y apoyó a Cast, o sea, pero como nada, ¿no? Como si fuera una pieza dentro de un mismo partido. Ahora no, o sea, esta derecha, bueno, ¿qué tú puedes decir? O sea, se sacó la máscara que se había puesto durante esta transición, y son pinochetistas, por supuesto, en el fondo apoyan todas las violaciones a los derechos humanos, apoyan a un tipo que en el fondo es amigo de Krasnov, ¿no? Y creo que uno de sus asesores, un vocero, dijo, oye, pero la justicia se puede equivocar. Ok, 800 años, no sé cuánto tiene, ¿no? O sea, se equivocó la justicia con este caballero, ¿no? Este caballero que no nos gustaría tenerlo aquí sentado, ¿no? Entonces, claro, estamos yendo hacia un lugar súper complicado, donde hay engaño, donde hay mentiras, abiertamente mentiras. O sea, escuché un discurso breve de una de las convencionales, la Marinovich, el lunes o el martes o algo así, y era algo bien tenebroso, ¿no? Tenebroso y horroroso en cuanto a la capacidad de decir mentiras en unos pocos minutos y de no escuchar nada. O sea, es decir, yo hablo, pero yo no escucho al interlocutor, solamente yo hablo, nada más. Y puedo decir estas mentiras. Yo no quiero escuchar nada, no quiero racionalizar, no quiero debatir, no quiero nada. O sea, eso se está basando en esto. Sí. ¿Sabes que la plataforma de Netflix está dando un documental que recomendamos que se llama Colonia de Dignidad? Y en el que es un documental bastante amarillo, digámoslo con franqueza, respecto a la evaluación política que se hace de la colonia, pero sí me permitió recordar un hecho que era la manera como gritaban estos nazis cuando los apresaban, ¿no? Era un grito, eran unos alaridos, ¿no? Ni siquiera gritaban en alemán, eran unos gritos así que lo hacían insoportable, y que me parece que está propio, que es muy característico de esta forma de expresarse de estas corrientes políticas. Habiendo sido aludido, le corresponde la palabra sin duda alguna a Juan Carlos Gómez Leighton. Gracias. Bueno, saludarlos como ya a todos y a todos los auditores. Indudablemente que hemos entrado en una semana difícil, compleja, llena de incertidumbres, en el sentido de cuál va a ser la actitud que va a adoptar la derecha política frente al proceso electoral. Está claro de que han desechado ya definitivamente a Sichel, eso ya lo tenemos claro. El apoyo que se le quiere brindar a José Katz, ¿cierto? Representante de un protofascismo chilensis, ¿cierto? Renovado con todas las fuerzas que pueden ser también tomadas de otros casos latinoamericanos, como el mismo caso de Bolsonaro, etcétera, ¿cierto? Está potenciando una salida posible a lo que fue la crisis del régimen, la crisis de dominación y hegemonía que ha experimentado el régimen neoliberal desde octubre a la fecha. Ahora, ¿cómo se debe enfrentar esta pregunta que se hizo en su momento Vladimir Ilich Lenin, ¿cierto? El qué hacer para enfrentar a esta arremetida de la derecha
con todos los recursos, con todos los medios de comunicación a su servicio, movilizando una serie de actividades y también personas para promocionar a José Caz. La pregunta es, ¿está dispuesta la sociedad chilena a experimentar una presidencia estilo Bolsonaro en Chile? ¿Está dispuesta la sociedad chilena a soportar una experiencia tipo Lenín Moreno en Ecuador, o una experiencia Félix Lasso en Ecuador también, o de Macri en Argentina, o una señora Añez de Bolivia? ¿Están los chilenos y chilenas conscientes de esa situación de peligro? Porque esta elección presidencial, que se presenta con ciertas características inéditas, porque se va a hacer en medio de un proceso constitucional, mientras se están discutiendo una serie de normas e instituciones nuevas, ¿cierto?, que pueden modificar de raíz lo que puede ser el régimen electoral, como puede ser el régimen político democrático, puede establecer otra serie de normas que puedan ser mucho más profundamente democráticas que las que van a dar origen a este gobierno. ¿Están dispuestos los chilenos a soportar aquello? ¿O van a seguir los chilenos y chilenas definiendo esta segunda vuelta como si fuera un problema de elección de un presidente? Y quiero llamar la atención sobre este punto. En todas las segundas vueltas donde se ha tenido que definir presidente, se opta por definir el sujeto que va a dirigir el Ejecutivo. Entonces, así se hizo en el 2010, cuando se tuvo que enfrentar Lavín con... 2010 no, Lavín con Lagos en el 2006. 99. Después se hizo... El 99. 99. 1999. Ando tan perdido con la fecha. Lagos Lavín. Ahí la diferencia era pequeñita y bastó que el Partido Comunista diera la posibilidad para que sus votantes o militantes votaran sin orden de partido, y todos votaron por Lagos y salió Lagos. Después, en el 2010, se presenta nuevamente la posibilidad de una segunda vuelta donde el MEO, el candidato Marco Enrique Ominami, tenía los votos suficientes para impedir que Piñera llegara a la presidencia. Pero Marco Enrique y el PRO y toda esa gente no llamaron derechamente a votar por Frei Ruiz Tagle, y ganó Piñera. Y la segunda vuelta del 17, cuando se produce el enfrentamiento Piñera nuevamente con Guillermo Guillé, se presenta el mismo dilema y nuevamente deciden por una opción que se elija un presidente. Y el FA, el Frente Amplio, que tenía la posibilidad de haber llamado a todos sus votantes para apoyar a Guillé, no lo hizo. Entonces, más que exista una base social de apoyo a la derecha, lo que ha habido como resultado de esos dos momentos, es la división, la fragmentación, la pelea por yo voy y después vendré yo, etc. Entonces, esa mezquindad política ha permitido tener dos gobiernos de derecha. Aunque, claro, todos los demás gobiernos son proto-neoliberales, es decir, la concertación era, pero no era esta figura protofascista que se nos viene. Si llegara a pasar Gabriel Boric y José Caz a la segunda vuelta, podemos también enfrentar la situación de que las fuerzas políticas de los otros candidatos, me refiero a Yanda Proboste, me refiero a Marco Enrique Ominami y incluso al compañero Artés, ¿cierto?, tomaran la misma decisión que han tomado los otros, de no votar porque estarían apoyando a Boric, al cual no comparten muchas de sus cosas. Y ahí estaríamos en peligro, porque podría perfectamente ganar. Casi. Los números se dan. Se dieron en Brasil, y quiero tomar un poquito más de tiempo, Sergio. Se dan los números para esos efectos. Se dio en Argentina con Macri, se dio con Bolsonaro en Brasil y se dio con Félix Lasso en Ecuador. Por lo tanto, aquí corremos el mismo
problemas. Y por lo tanto, lo que yo he propuesto en el artículo que Clarín y otros medios han publicado es conformar no la elección de un presidente en la segunda vuelta, sino la conformación de un gobierno de transición, de un gobierno de unidad, con la participación de todos los candidatos y las fuerzas sociales que quieran apoyarlo, incluso con aquellos que no han participado directamente en la elección de ahora, sino conformar lo que se denominó, y Cabieces también lo dice en su artículo Atente al Lupo, ¿cierto?, que es de unidad nacional para enfrentar al fascismo o al protofascismo de Kast. De lo contrario, podemos seguir el camino de Brasil, de Ecuador, de Añez en Bolivia, o si ustedes quieren de Duque y Uribe Vélez en Colombia, o la situación de Macri en Argentina. Ese es el riesgo que corre. Bien. Perfecto. Y eso es lo que hay que tener presente. Yo creo que, a ver, hay una cuestión que es clave en todo este fenómeno, y es que esta cosa de la segunda vuelta probablemente ha sido la base de todo el debate político desde el año 90, la idea de ir corriendo el cerco hacia la derecha. Entonces es un problema importante. Ariel. Bueno, me sumo al llamado de Juan Carlos. Me parece que es un movimiento muy preciso de Aikido a los entusiastas arboristas que vienen a decirnos y a tratar de inventarnos al lobo feroz cuando no en calidad de Pedrito, siendo que el lobo es un perrito que tienen ellos amaestrado hace harto tiempo. La verdad es que a mí no me venden historias con el fascismo, porque la verdad es que uno nació en un régimen fascista y Chile no ha sido ni más ni menos fascista durante todo este tiempo. Cuando existió la posibilidad de sacar al fascismo y sacarlo del pellejo de la juega para afuera, cuando Piñera marcaba un 4%, vinieron todos estos niñitos a salvarle la vida a Piñera. Y resulta que nos dijeron, cuando nosotros les dijimos eso, nos dijeron que habíamos mentido. Y resulta que hoy día sus propios cronistas nos dicen que exactamente eso pasó, que Piñera ni siquiera tenía una guardia presidencial que lo iba a defender. Y resulta que, ¿qué es lo que hicieron ellos? Fueron a darle vida, llegaron con las paletas para hacerle un RCP de emergencia a Piñera para salvarlo, a un gran violador de los derechos humanos, y dejarlo ahí. Cuando creo que discúlpeme segunda y última, hasta el pelotudo de Mirko Macari dijo una cuestión que la dijimos en el estallido 150.000 veces porque es una verdad histórica. La única manera de cambiar este régimen político era expulsando a Piñera. Y por lo tanto, cualquier remendo que le hicieran no iba a hacer otra cosa de que impedir que el régimen pudiera cambiarse. Entonces, empezar ahora con esta retórica, tomándonos nosotros en serio lo que está diciendo el enemigo, porque la verdad es que, por favor, que alguien nos aclare si existe una diferencia entre Kast y Lucía Dahmer. Que hay una diferencia, una fisura, porque yo veo ahí más encima un complemento absoluto entre el fascismo más despiadado y aquellos que le lavan la sangre al fascismo y están todo el día colocando cloro sobre la sangre del fascismo, como Lorena Fries. La verdad es que entre el fascismo y su leal complemento, la verdad es que yo no encuentro diferencia y no veo de qué manera el pueblo que despertó en octubre va a ser adormecido con esa burundanga de llegar a un acuerdo con personas personas que no tienen lo mínimo para llegar a un acuerdo, que es lealtad. Son personas que son esencialmente traicioneras y por lo tanto son personas que han ocupado a nuestros presos como moneda de canje. Han ocupado el terrorismo del fascismo como un mecanismo para intimidarnos a nosotros ahora y para que nosotros les demos el voto. Si es que la gente de Boric tenía algún deseo de evitar el advenimiento del fascismo, tendrían que haber fortalecido al mejor candidato que tenían, que era Jadwe. Hicieron todo lo contrario. Atacaron y hundieron a su propio acorazado. ¿Por qué? Por pingues beneficio de poder, para poder escalar un poquito más en su árbol. Y resulta que el año pasado yo dije, en esta misma fecha, estos sujetos se van a tener que dar la vuelta en U,
porque en el centro no hay votos. Se fueron directo al centro a buscar votos y después van a tener que darse la vuelta en U a buscar a la izquierda. ¿Y cómo están buscando a la izquierda? A través de la amenaza terrorista con el terror fascista. Y termino, porque me dijeron que había poco tiempo, termino con esto. Resulta que es una total mentira de que José Kast tenga votos para ganar esta elección. Y por lo tanto esto es un embuste de tomo y lomo. En este minuto a segunda vuelta podría entrar Artés y Parisi. No existe ninguna encuesta en este país, ninguna que tenga algún asidero. Así que yo no entiendo de a dónde vienen con esta profecía autocumplida de que resulta que nos enfrentamos a Kast y a Boric. Boric ni siquiera tiene ninguna posibilidad, al punto que apareció el hijo de Manfredo Mayol a inventar una encuesta a mediados de semana para nuevamente extorsionarnos a nosotros, a decirnos, oye, sí, Kast efectivamente tiene posibilidad, y dígame en qué encuesta se están levantando para decir que Boric tiene alguna puta posibilidad de ser presidente. En la encuesta de CADEM. Eso es simplemente vergonzoso. ¿Acaso usted, todos los que tenemos un mínimo rigor saben que las personas que responden las encuestas son los sectores integrados a esta sociedad? Y los que votan pueden votar cualquiera. Pueden votar personas que realmente están desencontradas con esta sociedad y que obviamente jamás le van a dar una respuesta a un encuestador. No sabemos absolutamente nada de lo que va a ocurrir en las elecciones de noviembre. Y por lo tanto, el estar ya desde ahora asumiendo posiciones derrotistas y posiciones ancheguistas, la verdad es que nos va a llevar al peor escenario de todo, que va a ser la realización de las profecías autocumplidas del capital y su maniqueísmo de última hora. Llegó duro Ariel. Sí, ya le haremos. Quiero hacer una Molesto lo noté. Sí, yo quiero hacer una observación sobre el fondo de la discusión. Yo creo que acá en realidad estamos viendo, en mi opinión, una operación en la que el régimen está activando aquel sistema que le permitió hacer funcionar la transición, pero como esa cita tan manida de Marx, ¿no? Que una vez es tragedia y otra vez comedia, ahora es un poco como comedia. Desde los 90 hasta yo diría, hasta la última elección de Piñera, donde Guillet compitió con Piñera precisamente, la elección del año 17, se nos planteó que lo que teníamos que hacer los demócratas era, y se nos soba el lomo, ¿no? A la izquierda se les soba el lomo, era unirse para impedir que gane la derecha, ¿no? Esto se planteó, lo recuerdo nítidamente, inclusive el año 89, cuando el candidato era ni más ni menos que este extravagante Vigi, ¿no? Un hombre de chasquillas que probablemente, si yo no lo menciono, no habría sido mencionado de ninguna manera en ningún evento en los últimos 10 años. Y también respecto a él se señaló el mismo punto. Yo creo que comparto el espíritu al menos de lo que dice Ariel. Yo creo que en realidad la posibilidad de que Kast se imponga electoralmente, yo creo que no es real. Pero y en ese sentido no me parece que nosotros debamos propiciar de alguna forma una política de antifascismo ante un fascismo que no existe. Pero yo creo que sí hay una cosa que yo rescato, y no es que me quiera poner en el centro de esta polémica, muy lejos de eso, y quiero advertir que el artículo de Juan Carlos no ha sido publicado en El Porteño simplemente por desidia de este director, pero es algo que debió haberse hecho el día de ayer. Yo pensé que lo había censurado, compañero. Otros hablan de esa censura. Otros hablan de censura. De ninguna manera. Pero sí, yo creo que habrá una discusión interesante en qué aspecto, algo que yo había anunciado. Creo que hay lo que está haciendo la burguesía a través de Kast es señalar que ellos entienden de que esta cosa tiene un límite, ¿no? Los patrones de campo dicen hay que saber decir que no en algún momento. Esta paliza que están recibiendo institucionalmente y que probablemente se va a replicar en las parlamentarias y en las presidenciales, por cierto, los deja a ellos inhabilitados para actuar en un plano político útil. Y lo único que les queda entonces es sacar del armario el espantapájaros del fascismo para poder ayudar a que la transición pueda articularse sobre esta idea de unidos todos en contra de la derecha. El problema es que eso tiene sentido cuando Pinochet tiene un 43% de los votos y cuando la derecha está cohesionada. En la actualidad, el derrumbe completo de la derecha es algo manifiesto
Si bien es cierto, Kast expresa biográficamente la trayectoria de un muchacho fascista del sur de Santiago, nada más que eso, está muy lejos, en realidad su política y su discurso tiene que ver fundamentalmente con lo que es la derecha tradicional. El discurso de Kast en los últimos debates, si bien es cierto, como dice Paul, se ha rescatado del programa todas estas barbaridades que dicen, pero él mismo dijo que su programa no estaba escrito en piedra y que en definitiva a lo que él apuesta es un discurso conciliador, que es el discurso de la derecha tradicional. Él trata de impostar el lenguaje aristocrático que en su momento, por ejemplo, personajes como Sandón o Larraín les sale naturalmente, ellos tratan de imitar como los loritos, ¿no? Como estos animales del campo que imitan a otros. Hay un pájaro, y probablemente Juan Carlos, que es un hombre experto en esto, lo sabrá, que es la tenca. La tenca es un ave que imita el canto de otros pájaros, y probablemente eso es lo que está haciendo en este momento Kast. Pero aquí voy a citar a otro gran dirigente estudiantil de los años 90, acá en Valparaíso, Estanislao Varas, que en una oportunidad en una plaza de Valparaíso dijo que la derecha se estaba sacando el disfraz de fascista y se estaba poniendo el disfraz de demócrata. Y dejaba siempre, yo lo conversé en ese momento, la idea de que quién era el que se ponía todos esos disfraces, ¿no? Porque tampoco es fascista. En realidad lo que hay detrás, no sé si Varas quería decir esto realmente, es de que hay una identidad de clase que está más allá de los capuchones del Ku Klux Klan y está más allá de la infantilidad de la campaña que tenemos en curso electoral y que es precisamente sus intereses de clase. Bueno, quería hacer esa observación y para seguir solamente con el orden, porque sé que tiene la palabra atragantada Juan Carlos, lo de la palabra Paul. Sí, yo creo que no, Kast no es un invento, creo que es una reacción, no sale por la caída que hacen de Sichel. O sea, creo que eso también es real. A Sichel lo trataron de sacar. Ahora hay incluso parlamentarios de la UDI, de Chile Podemos Más, que han dicho esta misma semana que este señor era caballo de Troya, porque había sido demócrata cristiano. Entonces, claro, por supuesto, ahora tenemos a alguien en quien confiar. Evidentemente, ninguno de los dos también pertenecía a lo que tú dices, a esa clase, ¿no? Como los Osandón, los Larraín y otros con una raigambre política, qué sé yo, que tiene raíces en hasta el siglo XIX. No, estos son emigrantes, sabemos bien la historia, ¿no? de Kast, de emigrantes del siglo XX. Y bueno, y en cierta manera, claro, expresa muy bien las intenciones para enfrentarse a este proceso que para ellos es, como tú decías, Gustavo, una catástrofe en las instituciones, el catástrofe de la derecha que está perdiendo por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, poner a Kast, yo creo que no, si es una invención de la derecha para recuperar de alguna manera ese, y en el fondo también de tener el proceso, yo creo, con Kast, si es que llegara, pero yo también no creo que llegue, o sea, no hay números que lo puedan respaldar, o sea, un país que votó un 80% por el plebiscito, si tenemos los resultados de la Convención Constitucional, o sea, sería absolutamente irracional y enloquecido que votaran en forma masiva por este individuo, ¿no? Pero sí, claro, lo que aquí hay es una señal de que la derecha, ante todo el proceso constitucional, el proceso de la revuelta popular, el proceso que queremos poner en marcha para hacer cambios importantes, ¿no? Ahora, no una revolución, cambios importantes, pero que a ellos les significa
un recorte importante también de sus privilegios. O sea, ¿cómo lo van a enfrentar? Y lo van a enfrentar de esa manera, o sea, van a ir a las patadas y van a ir, digamos, a la guerra, o sea, van a sacar todo el poder que siempre han demostrado. Entonces, claro, o sea, a la derecha se le terminó, a la derecha, digamos, a las clases, a las élites, determinados años de transición que fueron maravillosos, nunca habían ganado tanto dinero, nunca, pero, o sea, ahora van a hacer lo posible para mantener eso, mantener esa situación. Ok. Bien. Juan Carlos, estamos totalmente dentro de los tiempos, formidable. Estamos en los tiempos. Increíble. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Paul, totalmente en desacuerdo con lo que plantea Ariel. Me parece no adecuado el análisis ni correcto en cuanto a la distribución de las fuerzas políticas que hoy día se desarrollan al interior de la sociedad chilena. Y quiero señalarlo esto en la siguiente perspectiva. En Chile hay un sector social que vota y que no es mayoritario en el país. Sabemos que se alcanzó un poco más del 51% en lo que fue plebiscito de entrada, pero después en las otras elecciones no alcanzó aquel número de votantes. Por lo tanto, hay movimientos internos. Y cabe señalar que hay una izquierda en Chile que no vota. Y que por lo tanto es una izquierda que siempre va a estar en una posición contraria a cualquier manifestación de que se plantee la posibilidad de construir una orgánica, una posibilidad de desarrollar otra estrategia política que las que actualmente se han desenvuelto en el país, ¿no? Entonces, teniendo claro de que yo estoy tratando de centrar mi análisis fundamentalmente en los sectores que votan. Entonces, el problema no es de los que no votan, porque los que no votan no van a votar en esta realidad o en otra, porque ya no lo han hecho. Y por lo tanto yo quiero centrarme en los sectores que votan. Ahora, si los sectores que votan puede producirse este hecho que no es tan disparatado y que tiene antecedentes electorales y estadísticos, en la cual, ¿cierto?, en la segunda vuelta pasara, ¿cierto?, uno de los cuatro, porque podría no ser Boric, podría ser Llana, podría ser Peo, incluso Artés, que pasara a la segunda vuelta con Kast. Supongamos ese escenario, juguémoslo a escenarios posibles. Absolutamente. Entonces, si uno pone todos esos escenarios, ¿cierto?, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a dejar entonces, por ejemplo, competir a Artés con Kast? ¿Se le va a apoyar al compañero en esa coyuntura o se le va a restar porque Artés representa una serie de cosas que para algunos no es lo que debiera ser la izquierda o como podía ser la izquierda? Entonces la van a abandonar y probablemente en un escenario Kast, Artés, que es lo más loco que puedo estar diciendo, de acuerdo a todos los datos que se manejan, porque a veces los datos son ciertos para algunos, pero mentirosos para otros, ¿no? Entonces, Artés no tiene ninguna posibilidad desde ya. Entonces puede ser. ¿Y qué pasa si pasa Llana, Proboste, y se enfrenta con Kast? Vamos a tener la misma actitud, y si pasa Meo. Estoy diciendo todas las posibilidades. Lo que yo estoy proponiendo es la creación, la conformación, la constitución de un gobierno de transición que se haga cargo del momento político que vive la sociedad chilena, que no es otro momento de una nueva transición, pero una transición distinta a la transición del 88-89, ¿cierto? Es total y radicalmente diferente, porque se abrieron otras grietas dentro del muro de la dominación que permitiría ver otra realidad al otro lado del muro. Por lo tanto, en ese sentido, hay que plantearse la posibilidad. Esos sectores tienen que conversar, tienen que potenciarse en una posible. Yo no digo que vaya a ganar Kast, yo no he dicho en ningún momento que Kast vaya a ganar. Estoy diciendo que sí
se dan determinados factores semejantes a los que se dieron en Ecuador en la elección de Félix Lasso, en la elección de Bolsonaro y en la elección de Macri, que los datos estadísticos electorales están allí, el triunfo de Bolsonaro, el triunfo de Macri y el triunfo de Félix Lasso obedeció a que no hubo una estrategia para enfrentar la segunda vuelta de común de todos los sectores antineoliberales, de todos los sectores progresistas para impedir aquello. Por lo tanto, yo estoy diciendo algo que tiene que ver con el futuro político inmediato. Ahora, si a mí me pregunta qué es lo que podría yo enfrentar de otra manera, bueno, preparémonos entonces para un levantamiento popular, organicemos las masas sociales, saquemos a los trabajadores a la calle, saquemos a todos para hacer un levantamiento que se oponga no solo a la posibilidad de que gane casi, sino que gane Boric, porque también es nuestro enemigo, que gane Yanes, porque también es nuestro enemigo, y votemos todo. Pero ¿tenemos la fuerza para hacerlo? ¿Tenemos la capacidad para impulsar aquello? ¿Una rebelión de masas conducidas por estas organizaciones vanguardistas que están en esa izquierda que no vota y que van a conducir por las grandes alamedas para llegar de nuevo a donde está el ex monumento y vamos a triunfar? ¿Vamos a volver a repetir la coyuntura del 14 de noviembre? Si en el 14 de noviembre tampoco fuimos capaces de sacar a la gente a la calle para impedir el acuerdo. Tengamos presente eso, que todos estaban esperando, la unidad social y todos los organismos estaban todos esperando afuera qué es lo que estaban resolviendo los que estaban adentro. Todos expectantes, todos mirando qué va a salir de ese acuerdo. Y cuando salió el acuerdo, algunos dijeron no estamos de acuerdo, pero tampoco hicimos nada para frenar ese acuerdo. Está sobrepasado en la mitad de su tiempo de nuevo. Ya, señor, disculpe, pero ya he dicho lo que tengo que decir. Habiendo sido eludido, Ariel Zúñiga, por favor. Todo suyo. Ya, está la izquierda que no vota de Schrödinger, porque resulta que la izquierda que no vota es la que ha definido todas las elecciones presidenciales desde que se acabó, desde 1989 hasta la fecha, todas las elecciones las ha definido la izquierda que no vota. Los entre 350.000 y 500.000 votos de la izquierda potenciales. Y hasta el momento, desde 1989, la izquierda no ha sido capaz de ponerse de acuerdo, y esta también es la oportunidad para decirlo, porque este es un palo para los más viejos, de ponerse de acuerdo en poner un candidato de verdad. Un candidato que realmente uno no dé vergüenza tener un candidato en la izquierda. La debilidad que tiene en este minuto el candidato Boric, no sé por qué razón tendríamos que subsidiarla nosotros. El problema que tienen, el verdadero problema no es Kast, que es pésimo candidato, es pésimo en muchos sentidos, y a pesar de todo eso, además de estar mezclando periodo histórico y realidades completamente diferentes, recordemos que el gran problema y por lo cual Lula perdió la elección fue que no pudo reconocer antes en el tiempo correcto de que él no iba a poder ser el candidato y quemó todas las naves para ser candidato, y por esa razón ganó Bolsonaro. No ganó en ningún sentido porque el Partido de los Trabajadores era incapaz de ganarle a Bolsonaro. No fueron capaces de poner un candidato fuerte. Entonces no vamos a resolver los problemas de tener un candidato débil que ni siquiera es nuestro candidato. De que además hayan acuchillado a un candidato que era más fuerte, que era Jadwe, para resolver un problema. Número uno, un candidato débil no se va a arreglar con esto. Número dos, el tema es que los sistemas mayoritarios que diseñó la dictadura siguen vigentes. Por más que los entusiastas frente amplistas digan que no están ahí, siguen estando ahí. La Constitución de 1980 precave corsés para que no cambien la Constitución. Lo que podríamos decir simplemente hoy día, porque ya la idea está instalada, los famosos 2 tercios. Tenemos además un sistema electoral que impide que aparezcan nuevas formas políticas. Y en el tema presidencial, que está absolutamente binominalizado, tienen el último lobo de toro, que es la segunda vuelta presidencial. Habiéndose legislado por el tema de las primarias, resulta que nosotros para definir presidente tenemos 3 elecciones que son completamente diferentes. Las primarias, las elecciones que vienen en noviembre y después la segunda vuelta.
es absolutamente prematuro empezar a decir que tenemos que hacer alguna unidad de esto o aquello, o estar preocupado de que el señor del árbol gane en primera vuelta, cosa que además no, los números a él sí que no le dan bajo ninguna circunstancia. Resulta que eso no tiene ningún sentido, más encima tratar de quemar a esa izquierda de Schrödinger, que es extremadamente sensible, que es extremadamente politizada, que, que está extremadamente, digamos, todas las veces que se ha tirado al choque a esta izquierda de Schrödinger para que defina las elecciones ha sido a base del mismo discurso de terror. Ya, el momento para hablar de esta izquierda de Schrödinger es para la segunda vuelta presidencial. Y esa izquierda en este minuto lo que tendría que estar haciendo, y ahí está la discrepancia con Juan Carlos, que no tiene, que yo dije que era una excelente llave de Aikido, es lo que él está proponiendo. Pero la llave de Aikido hay que presentarla el día 22 de noviembre, si es que efectivamente sucede aquello que los ponicornistas, analistas frente amplistas nos están diciendo que va a suceder. Porque también es posible de que en la segunda vuelta entre Artés, porque Artés está haciendo algo que no está haciendo nadie más, está golpeándole la puerta a la gente pobre y la gente que no vota. Mientras tanto, Kast lo que está haciendo es pidiéndole por favor a la gente que siempre vote, que por favor se acuerde todas las estupideces que él ha dicho, porque no se nos olvide que en la misma derecha José Kast no ha conseguido tener más de 100.000 votos en todo Chile, porque ya él se ha medido electoralmente. Y resulta que Sichel consiguió 600.000, no sabemos cómo lo consiguieron, a mi juicio lo consiguió a través del cohecho, así que coincido con lo que dijeron los compas de tiempos plebeyos, yo creo que es posible inclusive que Sichel le gane a Kast en la próxima elección. Pero, digamos, la única hipótesis en que José Kast pueda llegar a ser presidente de la República es que pase Artés y Kast. Y en ese minuto, lo que van a hacer los concertacionistas frente amplistas es llamar a votar por Kast, porque van a decir que es imposible votar por Artés. Y van a disfrazar de demócrata Kast y no van a tener ningún problema estomacal ni de reflujo gastroesofágico para hacerlo, porque esa persona, porque yo jamás he visto vomitando a un dragón de Komodo. Y la verdad es que ellos no van a tener ningún problema en decirnos de que José Kast en realidad era joda de Videomatch, el hecho de que él fuera un fascista, que en realidad era una joda. ¿Qué es lo que tiene que hacer la izquierda en este minuto si le importa esa elección? Si es que le importa esa elección, tiene que llamar a votar a Artés. Eso es lo que tiene que hacer, tiene que movilizar a todo el mundo por Artés. Y luego, con los datos en la mano y con lo que pase, resulta que después se negocia la otra elección, porque son elecciones completamente distintas. Y esta elección no se va a definir en la elección de primera vuelta. Eso es sabido. Si tú tienes más de 4 candidatos bajo el sistema que nosotros tenemos, en que tú necesitas el 50+1 de los votos y necesitas además una polarización absoluta o un candidato extremadamente fuerte para poder ganarlo en primera vuelta. No hay, imagínense, Lagos no ganó en primera vuelta. Bachelet no ganó en primera vuelta. El único candidato que ha logrado ganar en primera vuelta en toda nuestra historia han sido Elwin en primera vuelta, que le ganó a Vigi, y ha sido Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que ganó en primera vuelta casi por un 56 o 57%, si me memoria no falla. En primera vuelta el año 93, en una época en que además la izquierda tenía, como mentís a todo este tipo de boleros, llevaba por lo menos 4 o 5 candidatos, y los voy a sacar de su sarcófago. El cura Pizarro, el año 93, ¿no? Magnef, Raitze. Exacto. Se me olvida alguien, no estoy seguro. Hay otro más. Grandes Science, creo que también. No estoy seguro. No. La chica esta de la ecológica. La Sara Larraín. No, Sara Iba Magnef. Es posterior. Iba Magnef. Era un movimiento que me provoca costar solamente recordar el nombre de ese movimiento. Ahí fue donde hizo sus armas primigenias el teórico de Sergio Risenberg, Carlos Ruiz Encina, ¿no? En el movimiento que se llamaba Los Mosquitos. Los Mosquitos. Exacto. La trayectoria política. Pican los mosquitos. Exactamente. Pican. Eso se basaba en una canción que hizo el grupo, ¿cómo se llama? Los Doors. Cuando el primer disco que hacen Jim Morrison, vino un tema que fue un hit absolutamente en el año 73. Juan Carlos, Paul se pueden acordar que No me molesten mosquitos. Entonces, bueno, hasta aquí no más queda el análisis de la... No me moleste mosquito. Exactamente, claro. Ese tema una sola observación, señor licenciado. Con respecto a lo que decía Ariel, yo también he escrito
acerca de la posibilidad de votar toda la izquierda que no vota, incluso los que están en la izquierda más dura, que los de los votantes, votar por Artés, para generar que Artés sea una llave igualmente para la consecución de un gobierno de transición. A ver, yo quiero entrar, así como estos jugadores que entran barriendo a los Guasos Chavarría, quiero entrar señalando que en primer lugar la postura al menos del FUT, del Frente de la Unidad de la Clase Trabajadora, es votar nulo en estas elecciones, porque nosotros no tenemos candidatos, ni en primera, y la segunda vuelta es una hipótesis que obviamente no se ha discutido, pero claramente ninguno de los candidatos, y eso alcanza también a Artés, no representa los intereses de los trabajadores en ningún sentido. Quiero hacer una última observación porque tenemos que ir pasando ya a este inveterado programa que es Cartas Amarillas. Hay una serie de preguntas que tenemos que responder, pero quiero hacer una sola observación sobre el planteamiento que hace Juan Carlos, que tiene que ver con la cuestión de un gobierno de transición. El gobierno de transición, es cierto, es necesario, después de todo proceso revolucionario, un gobierno de transición. El problema es qué gobierno de transición se va a hacer. Si ese gobierno de transición es un gobierno de unidad nacional, con todas las fuerzas de la burguesía, que no son de derecha, obviamente, dicho gobierno va a ser una concertación 2.0, eso indudablemente. Nosotros creemos que es necesario un gobierno de transición. ¿Qué gobierno de transición? Y aquí también me tomo las palabras más de Ariel en este caso, donde comparto el espíritu general del enfoque de este asunto. Creo que acá lo que nosotros tenemos que hacer es echar abajo el régimen. Y en ese sentido, se necesita un gobierno de transición, eso es ineludible, pero es un gobierno que, para que cumpla realmente esa función, tiene que ser un gobierno asentado a las organizaciones de poder de los trabajadores en la movilización. Vale decir, tiene que estar orientado a la ruptura institucional. Por cierto, porque esto quedó en el desordenadísimo programa de la semana pasada, pero donde discutimos profusamente la cuestión de la violencia, a mí se me quedó una idea. Indudablemente nosotros reivindicamos las acciones de violencia de masa, y eso incluye, hay que decirlo expresamente, incluye los saqueos y los incendios de iglesias, en tanto los mismos se corresponden con la indignación popular, que se dirige en contra de esos símbolos. Es eso lo que está detrás. Eso no puede ser considerado actos delictivos. Creo que en algún momento ni siquiera Yanna Proboste, Ariel me corregirá, consideraba, una de las razones para el indulto, precisamente no considerar los actos de protesta como actos delictivos, porque naturalmente corresponden a campos jurídicos totalmente distintos. La primera cuestión es esa, y en ese sentido creo que el problema fundamental de un gobierno de transición es este, y esto además nos proyecta otro tema. Y es, bueno, entonces, ¿cómo se va a hacer eso? La ruptura institucional tiene que ir acompañada de movilización. Y esa cuestión en algún momento también, y quiero solamente dejar insinuado el tema, porque yo creo que en su momento vamos a tener que discutirlo, tenemos que debatir también las cuestiones militares. ¿Cuándo se toman las armas? Siempre que se toma un arma, ¿se foquista? Siempre que se pone una bomba, nos estamos alejando de la actividad de las masas. Todo ese tipo de discusiones que son, y Sergio a lo mejor las recordará, porque creo que tiene unos familiares medios ligados a esos grupos, todas estas discusiones que tienen un carácter político, hay momentos en que también toman un sentido práctico. Yo creo que actualmente, para hablar, si realmente estamos hablando de conjurar la amenaza fascista, precisamente hay que tomar medidas prácticas para enfrentarlos. ¿Y a dónde se les enfrentan las calles? Hay que limpiar, esto es una expresión de Trotsky, hay que limpiar las calles de la amenaza fascista, y esto significa, por cierto, no ganarles con una argumentación virtuosa, sino someterlos físicamente. Bien, después de estos alentadores y esperanzadores mensajes, pasamos ¿cómo se llama?, al espacio en que la conducción de este programa pasa a manos de Sergio Risenberg. Y antes de darle la pasada en ese sentido, quiero aprovechar también de saludar a muchos de quienes han comentado en el canal de YouTube, algunos más, otros menos, no todos ponen su nombre, por eso no los citamos. Agradecemos las críticas, los comentarios. El último programa generó una polémica bastante interesante respecto de la cuestión de la violencia. Algunos compañeros que nos escribieron de otros países respecto a este tema. A todos ellos, a los que comentaron, y por cierto a los que vieron el programa, les agradecemos, y cumplo también con este deber deleznable que tengo, que es de invitar a quienes nos están viendo a que se suscriban al canal y que revienten el botón de like para que estos contenidos puedan difundirse de manera más eficiente en la red. Sergio, por favor.
Está sin audio. Así es, licenciado, muchas gracias por su advertencia, yo ya sabía eso. Como ustedes saben, hay cartas que no dicen nada, hay cartas que son una invitación a la conversación, hay cartas que no contienen denuncia alguna, esas son las cartas amarillas de Mate al Rey. Una presentación Sergio Risenberg. Así es, con la voz de Nino Bravo entramos en nuestra sección favorita, la sección favorita del público, a través de la cual se acerca y establece una relación con nuestros panelistas. Mucha gente que escribe al programa menciona los artículos, los famosos artículos del Clarín que maneja con mano férrea don Paul Walder. Dentro de esa cantidad, ese sector, esa fracción del programa que tiene de un grupo de aficionados, digamos casi una barra brava de Paul Walder, hay gente que como que queda corta con los artículos de Paul en el Clarín y nos pide que si Paul podría extenderse o explicarnos un poquito más a qué se refiere el último artículo de Clarín con respecto a las pensiones de las Fuerzas Armadas y en qué forma ellas pueden generar un problema para la actual sociedad chilena. Adelante, Paul. Hola, sí, publicamos eso durante la semana. Es un informe, una investigación de la Fundación Sol de Kremerman. Y la verdad que, bueno, lo interesante aquí son las cifras, ¿no? y los privilegios que se mantienen, o sea, sin ninguna base, sin ningún sentido. En las pensiones, cuando estamos hablando de pensiones, de las pensiones de los trabajadores, aparece esto, ¿no? Es bueno que se conozca, es bueno que se difunda, y que todo el mundo se dé cuenta y que se indigne, porque es indignante, ¿no? No vamos a llorar por eso, por nuestra fatalidad, sino que nos vamos a indignar, porque esta es una fatalidad creada por otros, ¿no? Ahora, las cifras son impresionantes, ¿no? ¿Cuánto es el promedio de las pensiones en Chile? ¿No? Las medias son 200.000 pesos, una cosa así. Sean 250, la verdad que no hace mucha diferencia. Que sean 300.000 tampoco hacen grandes diferencias. Pero además, todos los uniformados, se jubilan mucho antes, ¿no? A los 50 años ya están jubilados, se dedican a corredor de propiedades y otras cosas, se dedican, no sé, a hacer Uber, no sé qué otras cosas pueden hacer, y además reciben pensiones que van desde los 800.000 pesos para arriba, ¿no? O sea, es muy interesante. ¿Sí? Aquí la que ha pagado Capredena, digamos, de los últimos 15 años, ¿no? Pasando 896.000 pesos, ¿no? Y aumenta importantemente. Digamos, este informe, desde el 2005 al 2020 aumentaron más de 300.000 pesos, ¿no? las pensiones. Ahora están casi en 900.000 pesos. Ese es el promedio. El monto promedio, claro, en los oficiales sube mucho más, ¿no? Sube mucho más, arriba del 1.000.000, ¿no? Claro. Mi tío me decía que me metiera en la armada. Claro, por supuesto, sí. Yo nunca le hice caso a mi tío. Mira, claro, acá Carabineros, más de 1.000.000, investigaciones, 1.500.000, 1.637.000. Ahora, esto no tiene ninguna justificación. O sea, es solamente mantener un privilegio que todos los gobiernos lo han hecho, no se han atrevido, no se atreven, ¿no? Entonces, pero bueno, para eso están los políticos, para que hagan lo que la gente está pidiendo. Por último, ya, manténganselo, pero suban las pensiones de los trabajadores, ¿no? Y en el fondo
Eso sería terminar con los privilegios y una mínima justicia. Bien, lo pueden, los lectores pueden ver el artículo completo o pueden ver la nota que publicamos. Ahí está. Perfecto. Licenciado, entonces vamos a poner el enlace a ese artículo en nuestro la video. caja de este programa va a quedar este artículo de Paul. Sí. Perfecto. Estamos trabajando como un reloj suizo. Don Juan Carlos Gómez. Dígame, estimado. Hay tanta pregunta para usted. La verdad no sabemos de dónde elegir. Yo tengo una. Pero, a ver, usted por tiene favor, objeción. Gustavo. Me parece... Me la escribió desde, a ver, ¿cómo se llama esta zona? Está al lado de la Reina, Peñalolén. Doña Virginia Toro Germán escribió un correo electrónico y que pregunta sobre la democracia postcolonial y anticolonial. ¿Qué le pareció interesante eso? Que en algún momento leyó una nota suya, don Juan Carlos, sobre este tema y que pudiese explicar qué relevancia, qué importancia tiene para el debate político actual. Esto nos pregunta doña Virginia. Bueno, gracias por la pregunta. Como ya sé que estamos terminando, yo quisiera hacer una pequeño excurso sobre lo que estaban conversando al principio del programa ustedes, cuando recordaban ese programa de Cuculina Show. Sí. El que hay una notable, Sergio, no sé si tú te acordarás, una notable nota, no sé cómo llamarlo, nota o presentación que hace Fernando Alarcón cuando hace de Guaripola sí. y desfila frente a la Moneda en una época en que era una burla muy directa frente a todo lo que era lo militar de la época, ¿no? Fue muy apreciada esa nota y todavía uno la encuentra ahí en el YouTube, ¿no? Es muy, muy, muy buena. Y también queda solo. ¿Ah? Y queda solo, claro, queda totalmente solo. Y otra que tiene que ver con la canción de Domenico Moñongo, algo así se pronuncia, perdón. ¿Sí? Sobre voy a dar un puntapié a la ciudad, oh amor mío, ven y abandone oh, amor mío, ven tú también. Y el jefe que trabaja solo él. Esa era una canción, pero tremendamente ecológica, muy adelantada para su época, y al mismo tiempo una rebelión contra todos los jefes autoritarios que están todos presentes, etc. Bueno, dicho esto, esa democracia postcolonial o anticolonial tiene que ver con un libro que yo edité hace algún tiempo atrás, en el 2017, dedicado justamente a el tema de la democracia en Bolivia durante la época de Evo Morales y de nuestro compañero Álvaro García Linera, que es este libro que aquí tengo en mi mano. Este libro, ¿cierto? Tratamos de discutir qué es lo que se había construido finalmente en Bolivia a partir del proceso político que se abrió en el 2001 con la guerra del gas, con la guerra del agua, etcétera, hasta la nueva constitución política que se pone en marcha en el año 2010. Entonces, muchas veces la discusión que se ha presentado, ¿qué tipo de democracia es la que existe en Bolivia? Es una postcolonial en el sentido de que esa democracia ha superado todos los elementos propios del colonialismo en la cual se funda la democracia en nuestra región, en nuestra América, que es la democracia europea, la democracia liberal representativa, con todos sus cánones, con todas sus normas, etc. O no lo es, o es anticolonial, es decir, que rechaza completamente la situación de una democracia liberal. El punto es que lo postcolonial no significa, como lo ha expresado muchas veces Silvia Rivera Cusicanqui y otra gente, no significa la superación de lo que es lo colonial primario, sino que es una reconfiguración de la democracia en los actuales momentos, que tiene un discurso postcolonial, pero que no se manifiesta como tal, no se manifiesta anticolonial. Y
la democracia construida por los bolivianos y bolivianas no es anticolonial, sino que es otra forma de expresar lo colonial. Y eso lo han dicho muchos. Y hoy día, después del golpe de Estado contra Evo, la renuncia de Evo, la dictadura de Añez, y hoy día con el gobierno de Luis Arce, lo que se ha reforzado son los mecanismos de la democracia más tradicional, más liberal. Es decir, se ha vuelto a una democracia liberal representativa porque se ha abandonado, en el caso boliviano, lo que es esta situación de mirar la democracia de una manera multiinstitucional. Y esto significa construir un régimen democrático en distintos niveles, un nivel nacional, un nivel regional, un nivel o departamental, como se da en el caso boliviano, y un nivel local. Esa configuración podría significar una apuesta por un tipo de democracia totalmente distinta. Es la apuesta que hizo en algún momento Álvaro García Linera para que se llevara a cabo en Bolivia, pero el proceso los procesos no tuvieron la ruptura que encabezó el gobierno de Evo, no tuvo la ruptura total para desestructurar una cosa fundamental en cualquier proceso político que quiera pasar de una colonialidad a una superación de aquella condición, que es la ruptura con las estructuras de poder. A mitad de gobierno, ustedes tendrán que recordar, se buscó una alianza con los sectores empresariales de la Media Luna, ¿cierto? De todo lo que es la zona hacia el oriente de Bolivia, que son donde está el empresariado, donde están las grandes fortunas y las grandes riquezas, y se hizo una Santa Cruz y se hizo una alianza entre el gobierno de Evo y esos sectores para darle estabilidad política al proceso. Eso estancó la situación boliviana y hoy día está en un proceso claramente detenido. Porque si no se modifican estructuras de poder profunda, no hay cambios, compañeros. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Y toda la compañera, para poder construir una democracia totalmente postcolonial o anticolonial, tenemos que desestructurar muchas estructuras, valga la redundancia, de poder. Pero eso, refundar Chile, como lo planteaba Elisa Lonconer al momento de inaugurar la convención, no es posible si no los descolonizamos, ¿cierto? Mientras mantengamos, por ejemplo, ciudades que se llamen Valdivia, en honor al conquistador, vamos a seguir siendo sometidos a esa colonialidad. Eso es lo que yo podría responder. ¿Cómo se llama el tipo de democracia, don Juan Carlos? Es una democracia multiinstitucional. Multiinstitucional, es decir, que tú puedes generar el régimen político democrático en distintos niveles de la sociedad. A nivel nacional, para hacerse cargo, digamos, de todo lo que tenga que ver con el país o el Estado plurinacional boliviano, un segundo nivel, que es lo estatal, si tú quieres, estadual, que son los departamentos, y después una democracia directa en lo local. Es decir, la democracia directa que muchas veces se plantea así para lo nacional no es posible. Como dijo Rousseau en su momento, ¿cierto? La democracia directa se puede practicar en pequeñas unidades. Entonces, la unidad regional, territorial, local, podría ser una ciudad, una provincia, una población, etcétera, perfectamente podría tener su régimen democrático para definir allí, en la comuna, ¿cierto? Tener una participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones vinculantes, hacer lo que ellos estimen conveniente, no tener este pequeño reyesuelo que es el alcalde. Los alcaldes en Chile son pequeños reyesuelos, tienen poder, tanto poder como el presidente de la República. Esto ya no sería marxismo, sino es otra cosa, una superación, dice usted. Es que lo que pasa es que No, el que lo plantea es García Linera, y García Linera es un marxista muy potente, muy leninista para muchas cosas. Hay que leer con cuidado a Linera, ¿no? Él es uno de los pensadores más interesantes que ha aportado estos procesos de cambio que se dieron en América Latina. Con esto, si tú quieres,
Venezuela no tuvo nunca un intelectual teórico como García Linera que acompañara a Chávez. El presidente Rafael Correa tuvo gente muy crítica como Gudinás, como Alberto Acosta y otros, ¿cierto? Que fueron muy críticos. Si Correa hubiese hecho caso a Alberto Acosta, otro gallo estaría cantando, por decirlo, en Ecuador. Y Gorosito, si hubiera estado Gorosito. Bueno, pero nosotros teníamos a Sala en ese momento y entonces alunábamos totalmente a Gorosito y a Costa y a toda esa gente que intentaron querer ser campeones cuando la U estaba muy bien en ese año 94 glorioso. Así perfecto, don Juan Carlos. Le echamos de menos la boina, de todas formas. Es que hoy día la calor, por compañero, no iba a poner de boina. Perfecto, para una mente despejada, sin boina. Gracias. Bueno, y nuestra última pregunta al señor Ariel Zúñiga, que tiene más historias que Pedro Urdemales. Hay gente que ha preguntado por algunos de sus aventuras, pero no vamos a tocar esos temas, sino queríamos saber qué le pareció a usted la última entrevista del señor ex prisionero Narea, en la cual se refiere a su eterno conflicto con el señor González. Claro. Esto es ya entrando en la farándula totalmente. Derechamente, sin medio. Me gusta eso, sí. Un conflicto que sería comparable con el conflicto limítrofe que tenemos con Bolivia respecto a la salida al mar. Más o menos, cambiando lo que es más o menos la entidad del problema. Bueno, resulta que Claudio Narea, para mí este tema siempre ha sido importante porque yo creo que en muchas personas de mi generación siempre existió la diferencia tajante entre los gonzalistas y los nareístas. Y ese choque para nosotros fue muy visible para la ruptura que tuvieron ellos, que nosotros éramos muy niños para entender las razones subyacentes a la crisis, y siempre lo pensamos un mero problema estético, porque hay algunos que pensamos de que la cultura de la basura fue lo máximo que hizo los prisioneros, y Corazones venía a ser una regresión melodramática, estilo Camilo VI. La verdad es que uno era muy joven para valorar a Camilo VI en esa época, entonces uno consideraba una traición, una lesa traición de Jorge González, una claudicación al poperismo, y por lo tanto uno fue nareísta un tiempo, entonces uno tuvo que bancarse las distintas etapas que tuvo Claudio Narea, que tuvo más momentos ha tenido más momentos que el gran Picasso. El caso es que Narea, en sus últimos momentos, para resumir la historia, estamos hablando hace 2 años atrás, él se juntó con James Hamilton y la María Olivia Monkever. La María Milian Monkever es una periodista que trabaja en el Licey de la Universidad de Chile y tiene la mala costumbre de hacer unos libros muy extensos sobre temas que todo el mundo conoce, pero resulta que ha servido de alimento para ciertas personas que les gusta acceder al conocimiento redundante, y ha hecho libros sobre, por ejemplo, cosas tan poco sabidas como la estafa de la universidad. Luego hizo otro libro sobre las distintas andanzas de Caradima. Yo creo que por ahí se unió a James Hamilton, y resulta que ellos tuvieron la ocurrencia de hacer un partido político meramente instrumental para dar cara, así dicen algunos, al proceso constituyente. No era ni de izquierda ni de derecha. Era un partido que se proponía no ser de izquierda ni de derecha, pero levantó las banderas del octubrismo. Se hicieron eco del llamado que hizo por Instagram un joven que se llama Pablo Escobar, que él hizo un llamado. Él tiene la mala suerte de llamarse así. La verdad es que por lo mismo no era llegar y empezar a promocionar el nombre de él así como futuro candidato, pero sí él hizo un video humildemente que se viralizó, y ese llamado llegó a los oídos de estas personas que estoy diciendo, y más o menos en marzo del año 2020 ellos empezaron a conformar este partido, y ese partido político
que no era la primera vez que metía a Claudio Narea en la política, alguien que estuvo siempre del lado de la Concertación, incluso postuló por el Partido Radical en algún minuto y en otra oportunidad por el Partido por la Democracia. La verdad es que llevó a que fueran un grupo de personas que se unió en una asamblea para conformar un partido político, y en esa asamblea se pelearon todos. Y una de las críticas que hubo fue de que el señor James Hamilton llegó como patrón de fondo. Recordemos que James Hamilton llegó a la notoriedad pública por ser una de las víctimas del cura Caradima, y resulta que él se le acusa de haber llegado como patrón de fondo y haberse farreado esa oportunidad. Quedaron muchos peleados entre ellos, pero no todos, y resulta que nosotros pensamos que este grupo se había disuelto, y luego nos enteramos de que fueron uno de los grupos que terminó conformando la fallida Lista del Pueblo, y que además fue justamente ese grupo el que trajo digamos, el veneno más sabido por todos, y que fue la manzana envenenada que finalmente se involucró en este cuento con fatídicas consecuencias, que el señor Ancalao. Es decir, el señor Ancalao viene del grupo de ellos, incluyendo a Pablo Raceto, que él fue quien precisamente, digamos, él fue el huésped de donde especie de virus extraterrestre, estilo Alien, el octavo pasajero, se terminó inoculando en la Lista del Pueblo. Y fueron ellos los que convencieron al famoso grupo de los fundadores de la Lista del Pueblo para que aceptaran este candidato de última hora, una vez que habían fracasado las negociaciones con otro señor farandulero, que es Julio César Rodríguez, que los tuvo hasta último minuto en vilo con su candidatura presidencial. Existe una tesis que a mí me encanta, que es la tesis de Montserrat Nicolás, que ella sostiene que el señor Julio César Rodríguez realizó esta fallida de antemano y deliberada incursión en la política con la Lista del Pueblo para renegociar su contrato en Chilevisión. Me parece que es una tesis bastante cruda, pero yo le doy mi yumbito a esa tesis, pero yo tengo mi tesis propia, y yo creo que fue el señor Julio César Rodríguez el que, operando en un grupo mayor, realizó esto únicamente para destruir a la Lista del Pueblo. Y yo creo que lo hicieron de manera deliberada. Una de las razones por la cual la Convención Constituyente se encuentra en este minuto debilitada, y al mismo tiempo de esa debilidad el Frente Amplio ha logrado tener la hegemonía, y es la misma razón por la cual no existe un candidato de izquierda que esté peleando estas elecciones, está íntimamente vinculado a la caída de la Lista del Pueblo, y ese asunto no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar de que ese caudal electoral sí existe, sí estaba ahí, había 1 millón de votos ahí sobre la mesa, y ese 1 millón de votos se fue por el caño, entre otras cosas por la intervención del señor Claudio Narea, que cada vez que interviene en política terminamos hablando de historias tristes, y la verdad es que eso lo digo en calidad de ex nareísta y en calidad de una persona que vivió esa división de este grupo que a nosotros nos rompió el corazón en 1000 pedazos cuando se dividieron. Sí, Narea salió peor, ¿eh? A usted sí, le habrán roto el que... corazón, a Narea. Yo quisiera hacer una pregunta, Ariel. Yo recuerdo haber, no sé si estábamos conversando con Ariel en esa época, pero Narea apareció en un grupo con un señor que no me acuerdo en este momento el apellido, pero que Ariel lo caracterizó muy bien con un gorro chilote, que es un hombre de frontera nacional. Zamora, ¿no? Zamora. Con Zamora, sí, también. Y también Zamora alcanzó a llegar a la Lista del Pueblo a través de ese caballo de Troya. La expresión es un poquito excesiva, pero ¿llegó también a la Lista del Pueblo junto con Narea? No, yo creo que hubo estrechez de corazón de parte de la Lista del Pueblo para aceptar a Zamora. La verdad es que entendieron de que solamente querían dinero, así que la verdad es que le dijeron por qué no se van de aquí. No existió tal acercamiento, cosa que nosotros estuvimos bastante pendientes,
porque colgado de Narea venía el famoso Javier Do, un conocido troll, que estuvo detrás de la campaña fallida presidenta de la Carola Canelo. Y ahí venía Narea, venía en esa misma colada. La verdad es que Narea, mire, yo voy a contar una anécdota como maipucino. Resulta que Claudio Narea, él sostiene que se juntó con Jorge González, al cual no podía ver, pero ni acuñado ni una moneda de oro. Se juntó en ese concierto doble que se hizo en el Estadio Nacional únicamente por el dinero. Y resulta que, ¿qué hizo Claudio Narea con el dinero? Instaló un bar en Maipú, un bar a toda raja en Maipú, ahí en la avenida Pajarito. Resulta que el bar no llevaba ni 6 meses funcionando e hicieron pedazos la avenida Pajarito, creo que todavía no la arreglan, para hacer un corredor por el Transantiago. La verdad es que Claudio Narea es una persona que tiene un montón de historias similares. La verdad es que la verdad es que donde pone el ojo Claudio Narea, uno tiene que saber que ahí no va a llegar la bala. Es algo, pero es una tiene esa capacidad única Claudio Narea. Entonces, cuando vean a Claudio Narea, por favor, háganle el quite, porque ahí le podría caer un yunque a alguien en la cabeza. No va a ser a Narea, pero si usted viene al lado de Narea, le va a llegar. Le va a llegar a Narea, sí, pues. Apostando contra Narea se puede hacer fortuna. Yo quiero que ya estamos cerrando el programa, como siempre hay un momento que hemos llamado el momento de confianza de nuestros invitados, que pueden ellos desde vender bicicletas, hacer amenazas, mofarse de alguien también, inclusive mofarse de alguien del mismo programa, están absolutamente libres para poder expresarse. Alguna cosa que se les haya quedado en el tintero. Paul, por favor. Está un poco sombrío, Paul, pero esto... Sí. Bajo una... La noche del fascismo ha caído sobre Paul. Exactamente. No, muy bien. Creo que... Nada, yo me despido y dejo la palabra. Perfecto. Para nosotros. Juan Carlos. Está sin audio. Ahora estoy ya con audio. ¿Cuánto tiempo tengo? No. No, simplemente agradecer la oportunidad de poder intercambiar algunas opiniones, discutir algunas posiciones, clarificar. Yo siempre he dicho que cuando hay deliberaciones y hay contraargumento, uno aprende. Uno aprende y ¿por qué? Porque tiene que escuchar a los otros y otras, ¿no? Entonces, en esa medida, tengo la impresión de que si no escuchamos, si no entendemos, si comprendemos, tenemos una perspectiva de futuro, si comprendemos que los cambios políticos que ya no podemos hacer a través de un proceso revolucionario activo, potente, con masas en las calles, con tomas de fábricas, tomas de empresas, tenemos que empezar a idear también nuevas estrategias. Yo creo que a la izquierda chilena en general, a la izquierda chilena en general, todas las izquierdas que existen en el país, le ha faltado en el último tiempo estrategia y táctica para poder enfrentar a la burguesía que se han instalado en este país. Dicho esto, yo celebro este programa y nos encontraremos en otra oportunidad discutiendo esto y otras cosas más. Gracias. Creo que después de la segunda vuelta electoral nos vamos a enfrentar recién a un nuevo ciclo. En este minuto todavía estamos en un ciclo arrastrando contradicciones en un año que ha tenido muchísimas elecciones. Le esperan 2 elecciones más todavía y recién se va a poder asentar el polvo para que pensemos en alguna organización de izquierda que pueda disputar el poder y no solamente las elecciones. A mí se me viene a la cabeza un capítulo de una serie que hizo Matt Groening, el de Los Simpsons, Futurama, en donde existe un país donde viven unos sujetos que son como unos cangrejos hominizados, donde está el doctor Zoidberg, y la verdad es que existe una especie de termómetro o frenesinómetro en donde se va marcando el límite máximo que puede llegar el frenesí sexual de ese planeta. La verdad es que hay gotitas que van cayendo y yo pienso en esa analogía con el frenesí que le viene a la izquierda con las elecciones. Se comportan y sobre todo la izquierda antielectoralista,
que yo, por ejemplo, yo conozco a compañeros anarquistas que sufren del mismo padecimiento, es decir, el mismo frenesí sexual de Futurama que les viene cuando vienen las elecciones y empiezan y desempolvan los memes, los fanzines y empiezan a declararse antielectoralistas, a hacer llamado viva voz a no votar, a no participar, a anular. Bueno, es un frenesí que comparte la izquierda en su completitud. Y por lo tanto, una vez que termine este frenesí de apareo planetario electoral, vamos a poder conversar cosas serias y ahí ya con todo lo que tenga que pasar, enfrentarse a un gobierno de mierda que es el que viene, el que sea, es decir, el que salga electo va a ser un gobierno de mierda, y tener que salvar el día a día y al mismo tiempo hacerse cargo de la crisis enorme que está viviendo nuestro sistema político, de la crisis enorme, como también lo señaló Paul en algún minuto, de la crisis económica enorme que se nos viene y que venimos tapando, con una crisis global también inocultable, y por supuesto con asuntos que desde la izquierda lo juzgamos también y lo entendemos como un proceso en donde existe existen las condiciones objetivas y subjetivas para realizar cambios revolucionarios. Entonces, la verdad es que dejemos que pase el frenesí, hagamos balance, y lo que casi me he cansado de decir y hasta me ha dado hipo de decir, la izquierda lo que necesita en primer lugar es sacarse el lastre de todas esas personas que no son de izquierda y que obviamente no tendrían por qué estar realizando política con gente de izquierda. Primero eso, luego sacarse de encima a todos los traidores, que no es necesario fusilarlos en ningún paredón, basta con borrarlos de la agenda telefónica y sacarlos de los grupos de WhatsApp y es suficiente. Pero por lo mismo hemos sido consistentes en el hecho de nombrar a las personas que han estado involucradas, a las personas que sencillamente están ahí o haciendo lastre o simplemente da la casualidad que cada vez que hay un fracaso están ahí metidas y que hay que sacar de ahí definitivamente. También sacar de encima a todas esas personas que han apostado por el entreguismo y que ahora les vino el producto de este frenesí, también se pusieron antifascistas de última hora y resulta que ahora hay que apoyar a un candidato que es un demócrata cristiano y que lo voy a recordar una vez más, cuando era 30 de octubre del año 2019 y nosotros no sabíamos cuántos muertos habían por el estallido social, pero sabíamos que menos de 50 no eran, resulta que el único actor político en Chile que decían que habían 4 muertos era el señor Gabriel Boric Font. Y la verdad es que cuando uno busca hacia atrás la razón, en qué minuto ciertas discrepancias se volvieron crónicas, la verdad es que la izquierda no puede bajo ninguna circunstancia hacer algún tipo de acuerdo con alguien que haya tenido la indecencia de decirnos, de decirnos que habían 4 muertos para el día 30 de octubre del año 2019, habiendo pasado 12 días de estallido social, según Gabriel Boric habían 4 muertos y la verdad es que eso es intolerable. Bueno, yo creo que la última expresión de Ariel me interpreta absolutamente, creo que interpreta a todos en este programa. No a todos necesariamente. No a todos necesariamente. No. Yo tengo la impresión, que hay que tener ciertos límites, porque no hay que pasar de una situación de condena a una serie de situaciones, pedir paredones. Yo creo que eso tampoco es correcto. Sí, pero es que yo quería referirme hay que a otra tener cosa. Cuidado también con el lenguaje, ¿no? Está bien, pero yo lo que quiero reivindicar es que precisamente este programa va a continuar siendo opositor, en ese sentido. Cualquiera sea el gobierno que emerja de las próximas elecciones, nosotros vamos a ser opositores. Muy probablemente, aquí me estoy tirando una hipótesis y una exigencia también a la producción de este programa, sería muy interesante que el día de las elecciones pudiésemos hacer un directo comentando los resultados electorales, desafiando a Mochati, a Pepe Auti y a otros tantos monstruos con los que están acá y otros compañeros más. Podemos perfectamente hacer un programa que nos permita enfrentar esta cuestión, porque es cierto lo que dice Ariel también, en el sentido de que yo lo tomo en otro sentido. Las elecciones son un fenómeno de masas y obligan aún hasta el más recalcitrante de los anarquistas a referirse a ellos. Son un tema obligado. Quiero terminar señalando lo siguiente. Durante esta semana, el Senado tomó un par de decisiones políticas muy importantes, que es la postergación del debate sobre el cuarto retiro y al mismo tiempo
esto no se ha oficializado, pero ya es un hecho, no se discutirá este día martes la cuestión del indulto a los presos políticos. Esto es una manifestación bastante clara que el régimen está armónicamente preparando un proceso de transición en el que los reclamos que sirvieron de base al levantamiento popular de octubre del 19 no van a tener ninguna cabida. Vale decir, aquellos que abrigaron alguna expectativa de que el proceso constitucional o este mismo proceso electoral iba a alguna manera arrojar luz sobre las demandas populares, los hechos lamentablemente están confirmando que tal perspectiva no se está cumpliendo, y el origen de esto indudablemente tiene que ver con el carácter de clase que sustenta el proceso en su conjunto. Es curioso que lo diga quien, como yo, soy candidato a diputado por el Distrito 7, pero precisamente la intervención, ya lo he dicho otras veces en este programa, que nosotros hemos hecho sobre este proceso electoral precisamente está orientado a ayudar a hacer un debate político más amplio sobre el verdadero carácter de este proceso electoral, y precisamente inocular, meter, digamos, dentro de esta discusión la idea de que es necesaria la organización política de la clase trabajadora con una perspectiva revolucionaria, con una perspectiva de poder. Y esto es aquello que le da identidad a las corrientes de izquierda, y si no son capaces de sostener estas concepciones, simplemente, esto tampoco es algo tan terrible, ni lo vamos a mandar a ningún gulag, pero significa que han pasado a jugar un papel dentro del régimen, que es precisamente aquello que está haciendo desde hace muchos años el Partido Comunista, y aquello que también, lamentablemente, pudimos comprobar en las declaraciones de Artés condenando a la violencia o refiriéndose a la restricción del ingreso de inmigrantes a nuestro país. Entonces, la falta de alternativas de clase frente a estas presidenciales es un elemento objetivo, más allá de la intervención muy retrasada que nosotros vamos a tener, y que, anticipo, van a ser resultados electorales muy menguados, pero han de medirse no tanto por el resultado electoral, sino por la capacidad que tengamos nosotros de propiciar este tipo de discusiones, que creo que en la medida que se hagan de una forma profunda, necesariamente van a poder buscar encontrar nuevas salidas y nuevas respuestas a este problema. Sergio, ¿no se nos queda nada? ¿Algún comentario, alguna cosa antes de ir partiendo? Yo tengo aquí mi máscara para salir dulce o truco. En pocos momentos voy a salir antes del día, porque mañana es el Día de los Muertos de Halloween. Yo voy a salir un día antes, estoy preparado para este magno evento. Sergio, ¿alguna observación de su parte? Nada, no, mañana no podemos esperar entonces que el licenciado salga a buscar Loli. Perfecto. Dulce o truco, Sergio. No ponga palabras en mi boca que no. Esa es la disyuntiva. Así que bueno, muchas gracias por Juan Carlos, Ariel y por cierto Sergio por habernos acompañado. Nos veremos la próxima semana. Así que estén muy bien. Muy bien. Chao.